¿Sabías que la Supergirl que conocemos hoy es muy diferente de aquella que apareció por primera vez en 1984? Durante más de 40 años, Kara Zor-El ha tenido diferentes rostros, diferentes trajes y diferentes historias. Algunas versiones la mostraron como una joven inocente que apenas estaba descubriendo sus poderes. Otras la convirtieron en una heroína experimentada, marcada por pérdidas y problemas mucho más grandes. Y aunque todas son Supergirl, ninguna es exactamente igual a la anterior. En este video veremos la evolución de Supergirl en live action desde 1984 hasta 2026. Supergirl, 1984. La historia comienza en 1984, cuando Helen Slater se convirtió en la primera Supergirl de carne y hueso en llegar a la pantalla grande. Esta versión de Kara Zor-El vive en Argo City, una comunidad formada por supervivientes de Krypton que consiguió sobrevivir después de la destrucción del planeta. Allí, un poderoso objeto llamado el Omegahedron es utilizado para mantener con vida a la ciudad. Pero todo cambia cuando el Omegahedron se pierde accidentalmente en el espacio y termina llegando a la Tierra. Sin él esta ciudad no sobrevivirá. Lo sé y lo encontraré. Iré hasta el fin del espacio interior y lo traeré. Kara decide viajar hasta nuestro planeta para recuperarlo, porque sin él, Argo City podría quedar en peligro. Al llegar a la Tierra, Kara comienza a descubrir que las condiciones de este planeta también afectan sus poderes. Gracias al sol amarillo, obtiene habilidades similares a las de su famoso primo Superman. Pero recuperar el Omegahedron no será tan sencillo. El objeto termina en manos de Selena, una mujer que practica magia y que rápidamente descubre que el poder del Omegahedron puede ayudarla a convertirse en una verdadera hechicera. Mientras Selena comienza a utilizar el poder del objeto para sus propios planes, Kara adopta una identidad humana llamada Linda Lee y empieza a mezclarse con las personas de la Tierra. ¿Lo conoces? ¿Superman? Seguro. Mi hermana tiene bastante que ver con ese tipo. Aquí es donde conocemos la personalidad de esta primera Supergirl. Kara es joven, curiosa, optimista y bastante inocente. No llega a la Tierra como una heroína que ya sabe exactamente qué hacer. Está descubriendo un mundo completamente nuevo mientras intenta cumplir una misión que podría decidir el destino de su propio pueblo. Su traje también representa perfectamente la época. Lleva los colores clásicos de Superman, con el azul, el rojo y la capa, pero adaptados a una versión más juvenil y femenina del personaje. Y aquí aparece la primera gran evolución de Supergirl. Al principio, Kara viene a la Tierra para salvar a los suyos, pero poco a poco descubre que también puede convertirse en alguien que salva a los demás. ¿Como Superman? Es mi primo. ¿Es tu primo? Sí. La película fue un intento de llevar el éxito de Superman hacia una nueva protagonista, pero después de esta aventura, Supergirl desaparecería del cine durante muchos años, y cuando finalmente regresó, ya no sería una chica que estaba aprendiendo a ser heroína, sería una kryptoniana que tendría que aprender a vivir en un mundo que ya había cambiado. Smallville, 2007. En 2007, Supergirl regresó a live action gracias a la serie Smallville, esta vez interpretada por Laura Vandervoort, pero esta Kara era bastante diferente a la anterior. Cuando Clark Kent descubre que su prima Kara también llegó desde Krypton, se encuentra con alguien que tiene algo que él nunca tuvo: recuerdos directos de su planeta natal. ¿Me conociste en Krypton? Sí, yo te cuidé cuando eras bebé. No lo entiendo. Yo salí del planeta después que tú. Tuvimos la misma trayectoria. Kara había llegado a la Tierra con una misión muy diferente. Su objetivo original era proteger al pequeño Kal-El, pero su nave terminó quedando atrapada y ella pasó años en animación suspendida. Por eso, cuando finalmente despierta, ocurre algo muy extraño. Kara sigue siendo mayor que Clark en edad kryptoniana, pero Clark ya ha crecido y lleva años viviendo en la Tierra. ¿Cuánto tiempo me suspendieron la animación? 18 años. Mis programas de aprendizaje cubrían muchos escenarios, pero este no estaba incluido. Ahora es Clark quien tiene que enseñarle a Kara cómo funciona este mundo, y eso crea una relación divertida entre los dos. Kara conoce muchas cosas sobre Krypton que Clark desconoce, pero no entiende completamente cómo vivir como una humana. Tiene problemas para controlar sus emociones, se mete en situaciones peligrosas y muchas veces actúa antes de pensar. Es una Supergirl mucho más rebelde, impulsiva y segura de sí misma. Dígame dónde está el artefacto. Lex Luthor, tal vez él tenga las respuestas que buscas. Disfruta el resto de su vuelo.
En lugar de presentar a una heroína perfecta, Smallville muestra a una Kara que todavía está aprendiendo, y su llegada también cambia la vida de Clark. Por primera vez, tiene a alguien de su propia familia que realmente entiende lo que significa ser kryptoniano. Durante su historia, Kara tiene que enfrentarse a diferentes amenazas mientras intenta descubrir qué ocurrió realmente con su planeta y cuál es su lugar en la Tierra. Y lo más importante es que esta Kara deja de ser simplemente una versión femenina de Superman. Tiene su propio carácter, sus propios problemas y sus propias decisiones. Pero todavía faltaba algo. Supergirl necesitaba tener una historia donde ella fuera la protagonista absoluta. Y 8 años después, finalmente la consiguió. Supergirl, 2015. En 2015 llegó la versión que cambiaría completamente la forma en que el público veía a Kara Zor-El. Melissa Benoist se convirtió en Supergirl en una serie que duraría 6 temporadas y 126 episodios. Aquí conocemos a Kara cuando todavía era una niña. Sus padres la envían desde Krypton para proteger a su primo pequeño, Kal-El. Pero mientras la nave de Kara se desvía y termina atrapada durante años en la zona fantasma, la nave de Kal-El llega a la Tierra. Cuando Kara finalmente llega, descubre algo que no esperaba. Su pequeño primo ya ha crecido y ahora es Superman. Kara, en cambio, es criada por una familia humana, los Danvers, y aprende a ocultar sus poderes. Durante años intenta llevar una vida normal. Trabaja en National City, tiene amigos, una familia y un empleo aparentemente común. Pero todo cambia cuando un accidente pone en peligro a su hermana adoptiva Alex. Kara decide utilizar sus poderes para salvarla, y ese momento cambia su vida para siempre. Por primera vez, deja de esconderse. Se pone el traje y se convierte oficialmente en Supergirl. ¿Y qué tal? ¿Te queda bien? No voy a volar salvando personas con esta cosa. Ni siquiera lo usaría en la playa. ¿Y mi capa? Esta versión tiene una personalidad mucho más cercana y emocional. Kara es alegre, amable, divertida y tiene un enorme deseo de ayudar a los demás, pero también tiene inseguridades. Durante mucho tiempo ha vivido bajo la sombra de Superman y teme que las personas solamente la vean como su prima. Por eso, una de las partes más importantes de la serie es verla descubrir que no necesita ser Superman. Puede ser Supergirl y puede hacerlo a su manera, pero la historia no se limita a mostrarla luchando contra villanos. También seguimos su vida como Kara Danvers. Vemos su relación con Alex, su trabajo en Catco, sus amistades y las dificultades de mantener una vida normal mientras, al mismo tiempo, tiene que proteger una ciudad entera. Y las amenazas empiezan a crecer. Kara descubre que muchos criminales kryptonianos escaparon de las prisiones de su madre y llegaron a la Tierra. Entre ellos están su propia tía Astra y su esposo Non. No permitiré que nadie se interponga. Ni siquiera mi sobrina. Así comienza una historia mucho más grande, en la que Kara debe enfrentarse no solamente a enemigos con poderes, sino también a personas que cuestionan si una alienígena debería tener tanto poder sobre los humanos. Con el paso de las temporadas, Kara madura. La chica que al principio solamente quería demostrar que podía ser una heroína, termina convirtiéndose en una de las grandes defensoras de la Tierra. Su traje cambia varias veces durante la serie, pero siempre conserva los elementos principales: el azul, el rojo, la capa y el símbolo de la casa de él. Después de 6 temporadas, la historia de Kara termina con una heroína mucho más segura de quién es. Ya no intenta vivir a la sombra de Superman. Ahora sabe exactamente quién quiere ser. Pero entonces llegó una versión que rompió completamente con esa imagen. The Flash 2023. En 2023, Sasha Calle interpretó a una nueva Supergirl en The Flash. Y si la Kara de Melissa Benoist era optimista y luminosa, esta versión era prácticamente todo lo contrario. La película comienza cuando Barry Allen utiliza sus poderes para viajar al pasado e intentar salvar a su madre. Pero al cambiar el pasado también cambia el futuro. Y en esta nueva realidad, el mundo es mucho más peligroso. Superman no está allí para proteger a la humanidad. Entonces Barry y Batman descubren que existe un kryptoniano escondido en una instalación secreta. Pero cuando llegan al lugar, descubren algo que no esperaban. No es Superman, es Kara Zor-El. Kara ha pasado años encerrada por el gobierno y ha sido utilizada por los humanos debido a sus poderes. Está débil, desconfiada y prácticamente no tiene ninguna razón para confiar en las personas que ahora vienen a rescatarla. Y aquí aparece una Supergirl completamente diferente.
Esta Kara es mucho más seria, agresiva y desconfiada. No quiere convertirse en heroína. No está interesada en salvar a la humanidad. De hecho, al principio ni siquiera quiere ayudar a Barry. Para ella, los humanos son las mismas personas que la mantuvieron prisionera durante años. Pero la situación cambia cuando el general Zod llega a la Tierra. Zod busca utilizar el ADN kryptoniano para reconstruir Krypton y descubre que Kara es fundamental para sus planes. Entonces la historia se vuelve personal. Kara descubre que Superman nunca llegó a crecer en esta realidad y que Zod está directamente relacionado con la destrucción de su familia y de su planeta. ¿Qué fue lo que le hiciste? El infante no sobrevivió. No es una Supergirl que lucha porque quiere ser un símbolo de esperanza. Lucha porque tiene algo que perder. Y eso también se refleja en su apariencia. Su traje es mucho más oscuro y su imagen transmite fuerza y experiencia. Ya no parece una heroína que acaba de descubrir sus poderes. Parece una guerrera que ha pasado por el infierno. Y aunque esta Supergirl solo tuvo una película para contar su historia, consiguió mostrar una de las versiones más diferentes de Kara. ¿Por qué me salvaste? Porque lo necesitabas. ¿Sabes lo que representa este símbolo? ¿Supergirl? Significa esperanza. ¿Esperanza significa esperanza? Pero justamente cuando parecía que esta sería la nueva Supergirl del cine, DC decidió comenzar otra vez desde cero. Y la siguiente Kara sería todavía más diferente. Superman, 2025. En 2025, Millie Alcock apareció por primera vez como Supergirl dentro del nuevo universo cinematográfico de DC. Esta versión aparece brevemente en Superman, y aunque todavía no conocemos toda su historia en ese momento, hay algo que queda claro desde el principio. Esta Kara no parece necesitar que nadie le enseñe cómo ser una heroína. Es mucho más relajada, independiente y rebelde. ¿Qué estás haciendo, primo? ¿Por qué moviste la puerta? Yo no moví la puerta. ¿Dónde está mi perro? Su relación con Superman también parece ser diferente a la que habíamos visto anteriormente. Mientras Clark es presentado como alguien que intenta hacer el bien y mantener la esperanza, Kara tiene una actitud mucho más despreocupada, y esa pequeña aparición sirve como adelanto de algo mucho más grande, porque un año después, Kara tendría finalmente su propia película, Supergirl, 2026. En 2026, Millie Alcock regresó como Kara Zor-El para protagonizar su propia película, y esta vez nos encontramos con una Supergirl que ha vivido una vida muy diferente a la de las versiones anteriores. Mientras Superman creció en la Tierra y tuvo una familia que lo ayudó a convertirse en un héroe, Kara tuvo que enfrentarse a experiencias mucho más duras. Por eso, cuando comienza esta historia, no estamos viendo a una chica que acaba de descubrir sus poderes. Estamos viendo a una heroína que ya lleva años viviendo aventuras por el espacio. La historia comienza cuando Kara se encuentra con Ruthie Mary Knoll, una joven alienígena que busca vengarse del hombre que asesinó a su padre. ¡Espera! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Anoche defendiste a los buenos, a los justos. Kara no tiene ninguna obligación de ayudarla. De hecho, al principio parece que preferiría continuar con su propia vida, pero finalmente decide acompañarla. Y así comienza un viaje por diferentes planetas, donde las dos tendrán que enfrentarse a enemigos, peligros y decisiones cada vez más difíciles. A diferencia de las historias anteriores, esta película no se centra tanto en cómo Kara descubre sus poderes. Se centra en quién es ella después de haber vivido con ellos durante años. Y ahí está una de las grandes diferencias. La Supergirl de Millie Alcock es más rebelde, sarcástica y complicada emocionalmente. No siempre toma la decisión correcta. No siempre quiere hacer lo que los demás esperan de ella. Pero cuando alguien está en peligro, termina apareciendo esa parte de Kara que todavía quiere hacer lo correcto. La película también explora su relación con su pasado y con Krypton, mientras su viaje junto a Ruthie comienza como una misión de venganza y termina convirtiéndose en algo mucho más personal. Arruinaste su vida. Esto es por mi perro. Y esto es por lo que le hiciste a esa niña. Visualmente, esta Supergirl vuelve a utilizar los colores clásicos del personaje, pero con un diseño mucho más moderno y cinematográfico. Y quizás, lo más importante es que por primera vez tenemos una Kara que parece completamente cómoda con su propia identidad.
No intenta ser Superman. No intenta demostrar que puede reemplazarlo. Ni siquiera intenta ser la heroína perfecta. Simplemente es Kara, y eso nos permite entender cómo ha cambiado el personaje durante más de 4 décadas. Y así, después de tantos años, esa es quizá la evolución más importante de todas. Después, 40 años desde su primera aparición live action, Kara Zor-El finalmente tiene algo que todas estas versiones estuvieron buscando: su propia identidad. Y quién sabe qué versión veremos en el futuro. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like, porque de verdad ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este video a más personas y así poder seguir trayendo muchas más evoluciones de personajes. Nos vemos en el próximo video.